principalmente en el Código Penal, ¿ya? En el título 8, capítulo 2 del Código Penal. Bien, ¿y qué vamos a ver? Estos principales artículos que de alguna manera engloban toda la unidad temática y nos ponen en relación médico-legal, la parte forense, acuérdense que se ha aumentado, nos pone en relación directa con aquellos temas que son muy trascendentes y que es necesario que los conozcamos con un poquito más de precisión. No les voy a decir textualmente, ¿ya?, con la finalidad de que ustedes lean en el Código Penal a partir del artículo 263. Pero sin embargo vamos a dar parte de lo que significa la doctrina, el espíritu de la ley y, por qué no, en algunos casos, criticar la ley. Tengan ustedes en cuenta que una vez que una ley, cualquiera que sea, ha sido promulgada, se tiene que cumplir. Pero eso no nos exime del derecho que tenemos de criticar esa ley. Tantas veces podríamos criticar una u otra persona que, llegado el momento, esa ley se puede abrogar. Cuando escuchen el término de decir se abroga, quiere decir que toda la ley se cambia. Eso es abrogar. Pero en algunos casos solamente se deroga. ¿Eso qué quiere decir? Que un artículo o una parte del código es el que se va a anular. ¿Ya? Bueno, vamos a tratar de hacer algo de eso. Empezaremos con el artículo 263. El aborto. Vamos a ver que en realidad el aborto puede presentarse bajo diferentes circunstancias. ¿Ya? Y es aborto. Una de ellas, el aborto es la muerte del feto, ¿ya? Pero también el aborto es su expulsión prematura. Cualquiera de las dos se considera aborto. ¿Expulsión o expulsión? Expulsión prematura. ¿Es la muerte del feto o su expulsión prematura? ¿Qué quiere decir? Que el aborto se considera, voy a hablar en términos muy claros, cuando se mata al feto dentro del vientre materno. Ya es aborto. No estamos hablando si después se hace de grado, se lo saca o no. El aborto es cuando se da muerte. Pero también es su expulsión prematura. Y acá hay que tratar de precisar un poquito para nosotros este término. ¿Qué quiere decir expulsión prematura? Cuando sale vivo, pero no puede sobrevivir. Eso también se considera aborto. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque desde el punto de vista gineco-obstétrico, ¿ya?, la expulsión prematura, supóngase parto prematuro, ¿ya?, parto prematuro no es viable en muchos casos, no es viable. Pero acá no estamos hablando, pero es de 6 meses, es de 5, de 4. Mientras viva la criatura, no es aborto. Mientras viva. No importa de cuántos meses esta criatura ha sido expulsada, ha salido, pero mientras viva no se considera como aborto. Bien. Hay algunos términos que también parece que fueron un poquito polémicos referentes al aborto. ¿Han escuchado ustedes el término aborto natural? ¿Sí o no?
o aborto espontáneo. Sí, entonces. Sí. ¿Será que el aborto es natural, primeramente, si analizamos el término? No se puede decir que sea fisiológico, pero sí puede pasar por temas patológicos propios del cuerpo de la mujer. Perfecto, es patológico. Entonces, el aborto, cuando es lo que usted correctamente ha dicho, es patológico, no es espontáneo. ¿Hay alguna razón pues para que ocurra? Entre comillas, no es de por sí. ¿Se dan cuenta? Claro. Dice, ¿ha tenido un aborto espontáneo? No, hay que analizar el aborto espontáneo. ¿Ha podido ser porque ha tenido, como bien decía su compañero, alguna alteración la madre? Hay que investigar qué alteración. Entonces no es tan espontáneo, tan natural que se diga. Sin embargo, son los términos que se utilizan como aborto natural o aborto espontáneo. Este aborto, ¿ya?, en realidad, cuando no ha habido una causa, ¿ya?, que ha desencadenado este aborto y la causa ha sido provocada, ¿ya?, no tiene obviamente sanción penal. No tiene sanción penal. Ni sanción religiosa. ¿O sí? Tampoco. Si una mujer quiere tener a la criatura y por alguna de esas causas internas pierde la criatura, desde el punto de vista religioso, ¿eso es pecado o no es pecado? No es pecado. Pero en cambio, si es provocado, desde el punto de vista legal, se considera delito, y desde el punto de vista religioso, se considera también pecado. Es para lo que creen. Bueno, para nosotros directamente la sanción penal no nos interesa mucho, ¿ya? Así que no es algo que se les tenga que exigir. Yo doy en derecho también, y allá tenemos que exigir un poquito, mucho más la parte legal. Sin embargo, para ver una conclusión final, voy a mencionar. Por ejemplo, el aborto tiene una sanción penal de 2 a 6 años. Siempre en la ley se van a fijar, dice desde hasta. No es un solo término. ¿Eso por qué se da? Porque hay la posibilidad de que un robo ya está tipificado como robo, pero puede ser, exagerado, 10 millones o puede ser 10 bolivianos, ambos son robos, pero no pueden tener la misma sanción penal, pero están tipificados como robos, tienen que estar dentro de esos valores. Bueno, entonces el aborto normalmente, bajo estas circunstancias, cuando es sin el consentimiento de la persona, es de 2 a 6 años. Cuando es con el consentimiento es hasta 3 años para uno, 3 años para el otro. 3 años para la mujer, el heredero, y 3 años para la persona que hace el aborto. Bien. Tenemos el 264. Aborto seguido de lesión o muerte. Bueno, partamos de la premisa que esta persona le ha hecho un aborto o ha hecho un aborto, ya es delito. Ya. La persona que ha hecho el aborto ya ha cometido un delito, ¿sí? Pero, aparte de haber hecho el aborto, lo ha hecho mal. Entonces, ¿qué es? Aborto seguido de lesión o muerte. ¿Qué quiere decir? Que la sanción penal va a aumentar. ¿En qué caso puede ocurrir esto? Primero vamos a aclarar otro término que es necesario. El legrado, ¿saben qué es legrado, no? Es raspar. ¿Es un delito o no es delito? ¿Qué dice? No es delito. Es
un procedimiento técnico quirúrgico para evitar un sangrado, una infección, y es un tratamiento que se está haciendo a la persona que ha abortado. ¿Ya? Es un tratamiento. Entonces, en sí, el legrado no es el delito. ¿Se acuerdan que al principio hemos dicho es la muerte del feto? ¿Sí? Ya murió el feto. Pero alguien tiene que sacar pues esos restos. ¿Y a través de qué se saca esos restos? Del legrado. ¿Ya? El que hace el legrado no comete el delito. Salvo que el legrado fuera la técnica para cometer el aborto. Le hacen el legrado y lo sacan por pedacitos. Eso es otra cosa. Bien. Lo que les voy a decir es solamente para aclararles, porque los expertos les dirán con mayor detalle en el área de obstetricia o de ginecología. Les puede tocar a ustedes hacer un legrado, ¿ya? Es lo más natural cuando estén haciendo el servicio social de salud rural obligatoria, ¿ya? Puede tocarles hacer un legrado porque hay una mujer que está sangrando, ¿ya? Y no hay cómo trasladarla a algún lugar, entonces tienen que hacerlo. ¿Y cómo se hace para el que no es experto? El experto no hace todo eso. Hay una varilla metálica generalmente que se llama histerómetro, no sé si conocen. Es una varilla metálica que es numerada, ¿ya? Esa varilla se agarra y se introduce hasta tocar el fondo del útero. Cuando se toca el fondo del útero, el que no es experto, agarra y marca con la mano donde ya ha tocado. Tiene la medida exacta cuál es el fondo, ¿sí? Con esa medida agarra la cureta o la cuchara, con la misma medida la agarra. ¿Para qué? Para que cuando comience a hacer el raspaje no le quede muy corto o tampoco muy largo, y comienza a hacer el raspaje. Y el raspaje hay que tratar, no estoy soltando por si acaso siguen, y el raspaje ya hay que hacer más o menos como las manillas de un reloj. Entonces se introduce ya la cureta, esto es el fondo del útero, se introduce la cureta y se comienza a hacer de acá el raspaje. ¿Hasta cuánto se hace el raspaje? Hasta que suene como cartón, como tambor. Quiere decir, ya no hay restos. Ha hecho en dirección a las 12. Después hace lo mismo, dirección a la 1, dirección a las 2, dirección a las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Al hacer ese procedimiento se garantiza de que no han quedado restos, porque si quedara restos puede haber mayor infección o continuar la embarazo. Bien, esa es la manera. Pero esto es importante, no se olviden nunca. Bueno, no vaya a decir, pero el profesor nos dijo que es hasta que suene. Si el aborto fuera séptico, infeccioso, no esperen nunca que suene, porque el útero se ha vuelto friable, se ha vuelto blando, y cuando comienzan a hacer este procedimiento y comienzan a raspar, falta. ¿Por qué? Porque no suena, está blando el útero. No suena. Pero dirán, ¿cómo nos podemos dar una idea de qué es aborto séptico o no? Con mucha ética, pero cuando el profesional se está agachando para hacer el legrado, inspiren un poquito. ¿Para qué? Para sentir el olor. Si ustedes ven que hay un olor muy desagradable, hay la probabilidad de que sea un aborto séptico. En cambio, si hacen la misma manera, no hay que tener que hacer, no. Hacen y ven que no hay mal olor, es una pauta para decir no es séptico.
Ya, cuando es séptico, ya tienen que tener mucho cuidado de no hacer el raspaje muy largo. Y en algunos casos, fíjense lo que ha ocurrido en el aborto séptico en particular. Con eso dice, no suena, no he llegado al fondo seguramente, no he llegado al fondo. Y cuando comienza a hacer más el raspaje, comienza a sacar intestino. ¿Qué pasó? Perforó el útero. Perfora el útero y uno de los procedimientos lamentablemente que hay que hacer es la histerectomía. ¿Histerectomía qué quiere decir? Sacar el útero. Al sacar el útero se pierde una función y se pierde un órgano. Esa mujer no va a poder ser madre. Salvo técnicas especiales, ¿no? Pero directamente ya no va a poder ser madre. Por lo tanto, eso que se considera lesión, aborto seguido de lesión. Y si no se ha dado cuenta ya de que ha sacado parte del intestino, va a comenzar una peritonitis tremenda y va a llegar a la muerte. Entonces va a ser aborto seguido de lesión o muerte. De ahí viene. Entonces, 65. Aborto honoris causa. Fíjense que todavía en algunos casos se mantienen los términos en latín. Aborto honoris causa. Que podría ser más fácil decir para nosotros aborto por causa de honor. Eso quiere decir. Voy a darles un ejemplo para fundamentar a qué se debe este aborto honoris causa. En realidad, el aborto honoris causa constituye un atenuante. El término de atenuante quiere decir que tiene una sanción penal menor, atenuada. ¿Ya? ¿Y en qué caso se puede dar? Voy a dar un ejemplo, ojalá sea antiguo, no moderno. Vamos a suponer causa de honor. Vamos a suponer que hay una muchachita que es de una familia de abolengo, una familia muy conocida en el medio, sus padres son personajes y por cosas del destino entra en una relación con una persona que no la quiere, que no es de su nivel, ¿ya? Y llegado el momento se embaraza. Al embarazarse, ¿qué es lo que va a pasar? Sus padres no van a querer saber nada de pensar en matrimonio, no van a querer pensar nada del hijo, y lo que van a querer pensar en qué es, en el aborto. Se va a hacer el aborto. ¿Por qué se hace el aborto? Por salvar el honor, la reputación de esa familia. Por lo tanto, va a tener una sanción penal menor. Ahora la pregunta o el cuestionamiento actual. ¿Qué pasaría bajo el mismo caso si se embaraza sin casarse la hija de una empleada doméstica? Esa hija de la empleada doméstica, que no se ha casado tampoco, ya, quiere abortar. Y ella va a decir, mire, estoy abortando porque, ¿qué dirá mi familia? Ya notan la diferencia. ¿Será que para esa pobre infeliz le va a servir de argumento tener que decir qué dirán mis amistades? Tal vez sus amistades, con el debido respeto, han sido todas madres solteras que no tienen nada de malo, ¿ya? Pero para ellas, ¿qué va a ser importante eso? No, que es madre soltera, que el muchacho no es a su nivel, nada de eso. Por lo tanto, este artículo es totalmente discriminatorio. Sirve solamente a aquellas personas
de recursos, aquellas personas que tienen dinero, aquellas personas que entre comillas tienen abolengo, así va a perjudicar en el honor que van a tener ellos. Entonces sí va a tener sanción penal. Pero a la pobre, como les decía, hija de una empleada, ¿cómo va a justificar esa misma causa? No tiene cómo. Por lo tanto, es totalmente discriminativo. No se debería justificar, si se quiere, la presencia de este artículo a este artículo. Pero sigue en el código, sigue vigente. Artículo 266. Aborto impune. Aborto impune. ¿Qué quiere decir el término impune? No tiene sanción. Ahora, esto también es importante, creo que ya habíamos tocado un poquito en la anterior clase, y hay que tener en cuenta de que en nuestro país el aborto está legalizado. ¿Ya? No es como siempre hemos pensado que en Bolivia no está legalizado. Está legalizado. Probablemente no en todas las formas, pero en algunas formas sí está legalizado. En otros países, bajo ninguna forma está legalizado, y en otros países está legalizado en todas las formas. Hay un país que no vale la pena mencionar, que el aborto es lo mismo que el tomar tabletas anticonceptivas, no tiene mayor sanción, ni siquiera el aspecto teológico religioso. O sea, no tienen el decir que dirá Dios, porque no son... ¿sí? Doctor, disculpe, pero en esos otros países donde el aborto sí es legalizado, las mujeres no pasan por un apoyo, no solo mental, digo, que tienen que pasar por 3 sesiones, si no me equivoco. Depende de los países. Ajá, cada país no sé. Tenga en cuenta lo que dice su compañera. Las leyes son para cada país. Nosotros acá tenemos sanciones penales para algunos delitos que en otra parte no son delitos. Tenemos acá la pena de muerte. Y en otros países sí tienen. Pero no sería mucho mejor que den un apoyo a esa mujer, de que ella vaya a una clínica así clandestina y pueda hasta morir, no solo. Es bueno su criterio, pero si usted habla de, no sé, por usted y respeto igualmente, si usted fuera católica, no sería un buen argumento. Pero si no es, no afecta. Pero para el católico eso es matar. Ir en contra de la ley de Dios. Solo yo puedo sacar a Dios. Sí, exactamente. Bueno, entonces, en este aborto, ya, dice, estoy hablando de nuestra ley, artículo 1768, nos indica que el aborto, cuando es consecuencia de un embarazo producto de una violación, se puede hacer el aborto y es legal. La redacción del código no está tan clara, ¿ya? No está tan clara, pero lo que nos referimos, si como consecuencia de una violación se produjera un embarazo, que no quiere decir que todas las violaciones van a ser embarazo. Si como consecuencia de una violación se produjera un embarazo, se puede realizar el aborto. ¿Ya? Se puede realizar el aborto. Ahora bien, está permitido. También en el código dice, si fuera como producto, es un término que es interesante comentarlo, porque también hay sus dudas. ¿Conocen el término de incesto? Ya. ¿Ustedes consideran que el incesto es un delito grande, pequeño, o qué es el incesto? ¿Qué dice?
imagínense, es que les digo de esa manera porque es un poquito fuerte. La persona que quiere tener, no obligatoriamente, miren que es fuerte, porque quieren tener relación sexual padre con su hija, ¿ya? No es delito. No es delito. ¿En qué parte del Código Penal dice el incesto es delito? ¿Qué es el incesto? Un agravante de un delito. Un agravante. Fíjense, no es lo mismo que el padre sea violador de su hija que un extraño sea violador. No es lo mismo. Porque el padre es el responsable de cuidar a la criatura, de cuidar a su hija, ¿ya? Y que él tenga que ser el violador, la sanción penal es mayor para el padre. Y para el otro no, porque no es su hija, por decirlo de alguna manera muy simple. Bueno, entonces también cuando hay raptos no seguidos de matrimonio, que no tiene mayor importancia, ¿ya? Porque si un joven la lleva, lo que antes había la costumbre, la tradición en algún caso, se la robó. Quiere decir que cuando eran cortejos, novios y los padres se oponían, se la robaron, ¿ya? Se la llevaron. Y después, si la persona autora del robo decía, sí, le he sacado porque yo la quiero, la amo y quiero casar, bueno, cásense, autorizan, no hay delito, no hay delito. Bueno. Entonces, en los matrimonios está lo que son por celebración Ya. y el incesto, si es que es una agravante a una violación. Por el incesto no está directamente, no está con él, pero podría ser un agravante si el que hace el incesto a la fuerza violación, sea el padre, tutor, curador o encargado de la custodia. Doctor, pues en ese caso, creo que ahí entre la relación consentida entre una hija y un padre, creo que ahí entra algo de moral, no. ¿Sí? ¿Bastante? Ajá, porque como que escucha, el padre, por más que su hija quiere que viene difícil. Claro. Yo creo que sí debe ser juzgado. Pero no, que hay que ver. No todo lo que es antiético es delito. No por decir, es un antiético. ¿Cómo va un padre a vivir con su hijo? Primeramente no es delito. Tal vez nosotros podemos, entre comillas, algunos criticar cómo es esa relación. Pero de ahí al delito no hay delito. No hay delito. Él puede ser antiético. Un ejemplo que tal vez no es el mejor, pero en algunos casos, no quiero mencionar la carrera para evitar, un profesional está atendiendo a su paciente y le cuenta todo, o sea, llega a tener tal confianza con la persona que lo está atendiendo que llega a crear no solamente confianza, amistad, sino un sentimiento y se casa. Son cortejos, novios, el ex paciente con su ex tutora profesional. No es delito. ¿Cuántos casos se ha visto? Y voy a mencionar de otra manera, que un docente se ha casado con su estudiante. ¿O no? ¿Sí? Mientras no sea a la fuerza, no es delito. Pero fíjense, he visto la sonrisa de ustedes y es natural. Sí, conocemos, y a ver al final. Pero eso no es delito. No es delito. Pasa que la ética, por eso dice que son costumbres, no vienen Claro. La ética viene del saber actuar, saber entender, es algo ontológico, se llama, que nace de uno mismo para darse cuenta si lo que está haciendo está bien o está mal. ¿Ya? Esa es la ética. Etos, recto andar, recto conducirse. Doctor, ¿Sí? dentro de este artículo del aborto impune no entra igual el embarazo producto de relaciones
estupro. ¿Qué es el estupro? Relaciones con mayor edad con menor edad. Pero hay un término más. Consensuadas. Tiene que ser consensuadas. Para que se dé el estupro, tiene que ser menor de 14 años, ¿ya? Perdón, menor de 18 años, tiene que ser la muchacha, y él tiene que ser mayor. Es el estupro siempre que sea consensuado. La mamá de la muchachita puede denunciar. ¿Por qué? Porque ella es menor de edad. Ustedes saben que en Bolivia la mayoría de edad, ¿a qué edad es? 18. Entonces, menos de 18 años podría ser el estupro. Pero vamos a ver de todas maneras cuando veamos un poco de violaciones. Doctor, disculpe, no entendí eso al término que se refirió rapto no seguido de matrimonio. Claro, vamos a ser más claros entonces. Hay un rapto robado, la roba una muchacha, ¿ya? Entre comillas, le hace diablito. Pero dice, ahora que lo he robado, dice, y se queda unos cuantos días ahí, y después la muchacha dice, yo estoy feliz acá. Y su padre dice, bueno, cásense. Raptos no seguidos de matrimonio. Porque si es seguido de matrimonio, ahí se acabó todo. Si no es seguido de matrimonio, uno no sabe si la muchachita está conforme con el rapto o no. Cuando no está conforme, sí puede considerarse. Sin esas circunstancias embarazada. Pero si está conforme, no hay problema. ¿Sí? El aborto impune, ¿dónde lo realizan? Porque al menos en la maternidad no dijeron que está prohibido. No, teóricamente no estoy indicando ni siquiera el criterio que tenemos en el código médico. Hay un código de ética médica. Si no estoy basando en la ley, no en lo que me guste o no me guste. El aborto, cuando es impune, pueden hacerlo en cualquier lugar. Ahora, que no lo hagan es otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice el juez determina, de acuerdo al artículo 266, procédase, autoriza. Uno puede ir a la maternidad y decir, vengo con esto. Pero el médico, fíjense, puede decir, sí, pero yo me estaba de todo, no conozco el caso, alguien lo ha visto. Y hasta mientras va pasando el tiempo y no le hace. O, en su caso, esto es polémico, dice, yo no puedo hacer el aborto porque yo soy católico, pero está en la ley. ¿Te das cuenta? Hay eso. Pero teóricamente no podrían sacar un letrero, acá no se hacen abortos legales. El aborto incluye un aborto legal. ¿En qué otro caso puede ser legal el aborto? Cuando la madre corre el riesgo inminente de perder la vida como consecuencia del embarazo. Una mujer que tiene una cardiopatía tremenda, que a medida que va saliendo el embarazo va creciendo, la madre está cada vez peor. Entonces, nuestra ley permite hacer el aborto. Cuando el riesgo de perder la vida sería inminente de la madre, estaría permitido. Ahora les digo también con toda claridad, no es que estemos a favor ni en contra, hay otro tipo de abortos que no está fijado en el código, pero que se hace cuando la criatura tiene malformaciones. ¿Ya? Se hace una junta médica y la junta médica determina. Ahora alguien decía, sí, si la enfermedad es viable, no viable, si va a continuar con la enfermedad, pero va a seguir viviendo o si va a morir. Ya. Esos detalles, si se quiere, no están especificados directamente, sino que no indican que si el niño tiene alteraciones o malformaciones, se debería hacer también. No está indicado. Entonces, hacer una junta médica Y determina. y eso se tiene que hacer legalizado. No. No, Porque no está
¿Alguien tiene o puede ver el 266? Sí. Ya. Van a ver que dice textual, en ambos casos. ¿Ambos qué quiere decir? Dos, ¿no? ¿Cuáles son esos dos? Producto de violación cuando la madre tiene 10 movimientos de relación. No dice del tercero, a ver, por favor, si puede ver. Aborto impune. Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto, no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no podría ser evitado por otro medio. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. ¿En qué parte menciona cuando la criatura tiene un organismo? Yo creo que eso es como una comisión médica local que decide eso. No, totalmente de acuerdo, se hace así, pero una comisión no puede estar encima de una ley. Hay que actualizar. ¿Mm? Hay que actualizar. Probablemente. Entonces el aborto no es legal, sino que hay abortos impunes. Claro, no Entonces, todo. no es legal. No, el aborto impune quiere decir que no tiene sanción penal. Entonces el hecho de simple decir un aborto ya tiene sanción, a menos que sea ese tipo específico. Sí, pero hay aborto, lo que hemos visto, espontáneo o natural, que tampoco tiene sanción penal. Y es un aborto. Es decir, la muerte del feto o la expulsión prematura del vientre materno. ¿Iván? Doctor, Sí. no sé si usted se enteró que creo que unos 2 años atrás hubo un caso en Brasil que una niña fue violada y esa niña tenía 11 años y de ahí entró en ese trámite de hacer el aborto. Solo que había unas personas, creo que la jueza que estaba sobre el caso, que orientó a la familia que si la niña tenía condiciones de seguir con el embarazo, que siquiera, y de ahí le daba el bebé a la adopción. Solo que la niña físicamente no tenía la estructura para generar el bebé. Y de ahí no hicieron esa comisión. Y después de mucho tiempo, creo que un mes pasó o más, y ya se arregló, pero la niña no tuvo que ser internada y todo. No, pero como le digo, hay que ver qué dice la reglamentación y la normativa jurídica de cada país. Nosotros eso que usted dice podemos adecuarlo si se quiere al hecho de que esa muchachita, por tener una estructura muy de niña todavía, corre el riesgo inminente de perder la vida, lo que estamos mencionando acá. Entonces podríamos darle esa figura, ¿ya? Porque cada país tiene sus normativas que no son las mismas. Doctor, ¿Sí? y este aborto que estábamos comentando hace rato, digamos que el feto tiene malformaciones, que puede ser sancionado a los médicos prácticamente. No directamente, no se sabe que haya habido esa sanción penal a los médicos, pero lo que sí es que en el código no figura que eso estaría autorizado. Pero lo que se hace en estos casos es que se hace una junta médica y la junta médica puede determinar en algún caso el aborto, viendo que hay una malformación. Este es un aborto un poco raro de nombre. El aborto preterintencional. Preterintencional. 267. Preterintencional. ¿A qué se refiere? Fíjense, preterintencional.
Quiere decir, no hay intención de provocarle el aborto, pero su embarazo es notorio, o en su caso se sabe que está embarazada. Ejemplo, si una mujer está embarazada de un mes, ¿se nota su embarazo? No. No. Pero su marido sabe o no. Sí, porque ya debió avisar, ¿no? Sí, depende. Pero vamos a suponer lo lógico, que sabe el marido, pero no se le nota. Si el marido la golpea, ya, ese embarazo no es notorio, pero se sabe. Entonces es preterintencional. O si el embarazo es notorio, entonces no el marido, sino cualquier persona va, la golpea sin intención de provocar el aborto. Simplemente golpearla, porque hay una riña, una pelea, todo, y le provoca el aborto. Eso se llama aborto preterintencional, que es a través de la violencia física, pero no con la intención de provocar el aborto. Pero también en el preterintencional hay el aborto forzado. Hay un término que dice bis. Bis quiere decir que está en el mismo número, pero se repite. O sea, en el 267 hay el aborto forzado, que es también por violencia, que también se sabe que hay embarazo o se conoce que hay embarazo, pero es una violencia más de tipo psicológico, violencia psicológica que eventualmente podría provocarle también el aborto. Bien, tenemos el 268. El aborto culposo. Aborto culposo. Este aborto es por culpa sin intención, por culpa, por descuido, ¿ya? Por no tomar las precauciones. Puede ser la madre, puede ser el esposo, ¿ya? Un ejemplo que en una conferencia inclusive mencionaron, que es muy claro el ejemplo. Tenga en cuenta que acá es por ignorancia, por no tomar en cuenta la condición del embarazo, que puede provocar el aborto culposo, el aborto por culpa. Ocurrió, no vamos a mencionar más o menos la fecha, pero hace algunos años atrás hubo un campeonato de halterofilia, campeonato nacional de levantamiento de pesas en la ciudad de Sucre. Nuestro equipo que fue allá fue en categoría varones, fue en categoría mujeres, ¿ya? Y en el campeonato les fue muy bien. Una vez que regresaron del campeonato, pues con muchos trofeos, todos le dieron entrevista al varón, cómo le fue muy bien. Le entrevistaron a la campeona departamental y nacional. Cuando le entrevistaron dijo, nos ha ido bien como delegación, por equipos, por categorías, todo. Lo único, dice, yo fui con la intención de batir mi propio récord. Ella anteriormente era campeona nacional. Fui con la intención de batir mi propio récord y no lo pude hacer porque ya estoy de 3 meses de embarazo. Eso es una irresponsabilidad. Si esa mujer abortaba, no necesitaba que la denuncie. Ella misma fue confesa de decir que el aborto fue por su culpa. Porque ella fue confesa de decir, ¿cómo una mujer embarazada va a comenzar a levantar pesos? Ustedes saben que el
profesional, el médico, cuando una mujer está embarazada, le dice que haga ejercicios, ¿sí? Que haga yoga, natación, ese tipo de ejercicios, pero nunca van a escuchar decir, usted está embarazada, sí, usted me va a hacer karate, vale todo, kickboxing, boxeo, levantamiento de pesas, no va a decir eso nunca. Entonces, hasta donde se sepa, no perdió la criatura. Cualquier intento de aborto, si no llega a concretarse, no es delito. Por lo tanto, si esta mujer hubiera perdido la criatura, no necesitaba más que el fiscal directamente, no necesitaba parte contraria, porque el fiscal era el representante de la ley. ¿Ya? Eso es un aborto culposo, que incluye la irresponsabilidad, la ignorancia. Artículo 269. Práctica habitual del aborto. Práctica habitual del aborto. El nombre ya nos indica. Son aquellas personas, y digo personas porque no solamente son médicos. Pueden ser médicos, pueden ser matronas, pueden ser enfermeras o pueden ser estudiantes del área de la salud. Entonces, cualquiera de esas personas que se dedique a hacer de manera continua el aborto entra dentro de esta tipificación del delito, práctica habitual del aborto. Pero, ¿qué es lo interesante? Por eso les decía al principio, ¿se acuerdan que les dije en el aborto es de 2 a 6 años? ¿Sí? Pareciera, estoy exagerando un poco, pareciera que es mejor hacerlo por docena el aborto porque es más barato. ¿En qué sentido? Si ustedes leen, dice, la sanción penal para la práctica habitual del aborto de 1 a 7 años, de 1. Y el aborto por un solo caso empieza de 2 a 6 años, de 2. Quiere decir que al que hace un solo aborto, lo menos que le dan es 2. Y al que hace 10, ¿cuánto es lo menos que se le da? 1. Algo no está bien. Bueno. Eso es lo que podemos comentar para concluir el tema de obstetricia forense. Doctor, ¿Sí? aquí en el artículo 266 menciona que para el aborto impune, en ambos casos, en los casos que usted mencionó, se necesita de que sea practicado por un médico, el consentimiento de la mujer y una autorización judicial en el caso. No. No es así. No. Esa última parte ya ha sido anulada. Autorización legal en su caso. Lo único que tiene que haber es la denuncia de la violación, pero después nada más. Eso ya está anulado. Eso le quería preguntar. Sí. Como va una comisaría y dice, le violaron y bueno, está en embarazo, automáticamente con esa denuncia uno puede ir a un hospital. Sí, precisamente eso. Antes tenía que hacer un trámite tremendo para sacar la orden judicial. Lo único que tiene que hacer ahora, y hay que tomar en cuenta un poquito los plazos, si ha sido violada, independientemente del resultado de la violación, ¿ya? El delito es la violación, artículo 308. Una vez que ha sido violada, inmediatamente tiene que ir a hacer la denuncia. No tiene el mismo valor que cuando se haya embarazado, recién diga, este embarazo es producto de una violación. ¿Cuándo fue la violación? Hace 3 meses. ¿Y por qué no denunció? Entonces ya hay esa duda. Pero ahora ya no se necesita orden judicial en su caso. Pero sí tiene que haber la denuncia de violación.
Atentos a la lista y silencio, por favor. Aguirre Ana Laura. Amancio Michel. Antero Julián. Cabello Andrés. Presente, doctor. Calderón Yanine. Presente. Carrara Caterina. Castillo Alejandro. Presente. Chilo Jorge. Presente. China Naomi. Presente. Denker Jorge. Presente. Durán Carlos. Elorriaga Juliana. Presente. Escalante Fabián. Presente. Escobar Hugo. Fine Nicole. Garay Andrés. García Carla. González Galvaro. Gutiérrez Luciana. Geala Amir. Presente. Orne Bruno. Lema Camila. Lisboa Emily. Luis Sultan. Manrique Miguel. Mazo Gabriel. Mora Joel. Presente. Natush Alejandro. Presente. Natush Natalia. Ella tiene licencia con trabajo en oficina familiar. ¿Desde cuánto es la licencia? ¿Desde esta clase nomás? Es solo esta clase. Ah, igual me va a llegar. Estaban aquí presentes. Eran los dos que estaban ahí adelante, pero tuvieron que salir. Y que la doctora ya por acá. Tiene la misma letra, pues, son hermanos. Sí. Ella y, bueno, después le dio Dice los... Shaba, Inés, Ortiz Mariana, Ortiz Daniela, Palacio Gonzalo, Presente. Paz Luis Fernando, Presente. Paz Bárbara, Paz Mateo, Portillo Natalia, silencio por favor, Quesada Gabriel, Fueron los dos. Reynoso Alejandro, Presente. Ríos Laura, su nombre por favor. ¿Sí? Sí, usted, sí. ¿Y su apellido? Rivero Yasmín, Roca María Alejandra, Salvatierra Dajer, Presente. Santander Mayeli, Cerrati Jimena, Silva José, Presente. Tapia Fabricio, Presente. Urioste Juliana, Vacaflores Camila, Valverde Gabriela, Viruel Camilo, Saguini María Eduardo, Cortés Natalia, Yorimito,
Yorimoto. Vargas Gabriel. Presente. Schwab Luis. Presente. Saucedo Jesús. Bien, empezaremos entonces un poco a ver la segunda unidad del programa. Bien, entonces este sería el subtitulado de nuestra segunda unidad del programa, que es la parte de sexología forense. Aparte de la definición que va en cada uno de los acápites, tenemos la identificación sexual, las alteraciones sexuales, las diferenciaciones sexuales y la relación médico-legal correspondiente. Va a decir todo lo que va a englobar, igual que en el anterior. Eso no exime de que en cada una de estas partes igual mencionemos algunos de los artículos. Empezaremos por su definición. Sexología forense, rama de la medicina legista, que tiene por objeto el estudio de la identificación del sexo y del género de las personas, las alteraciones sexuales, las diferenciaciones sexuales y la relación médico-legal. Y la relación médico-legal. Bien, algo que les puede servir igual que en el anterior es lo siguiente, es un tip muy sencillo. Cuando ustedes quieran saber la definición, por lo general vean los subtítulos. Y cuando quieran saber los subtítulos, vean la definición. Se supone que la manera más sucinta, más resumida del tema es o la definición o en los subtítulos. ¿De qué trata el tema? De esto, de esto, de esto y de esto. Entonces, de esa manera ustedes fácilmente pueden decir cuál es su definición o cuáles son los subtitulados. Bien. Cuando hemos mencionado, todos son ramas de la medicina legista, todo lo que estamos viendo, pero hemos indicado de acá que puede tener como parte
de su estudio la identificación del género y del sexo de las personas. Acá, cuando empecemos a ver la identificación sexual, ya se van a dar cuenta la importancia que tiene tomar en cuenta estos aspectos de decir el sexo no es lo mismo que el género. Es totalmente diferente. Bueno, cuando hablemos de alteraciones sexuales, nos referimos a las alteraciones del comportamiento sexual, no las alteraciones netamente patológicas. Las enfermedades de transmisión sexual no nos interesan, sino las alteraciones del comportamiento sexual. Empezaremos entonces por la identificación sexual. Son técnicas, procedimientos, normativas legales que nos permiten certificar el género o el sexo de las personas. Entonces, cuando hablamos de identificación, vamos a ver cuáles son, pero cuando hablamos de identificación nos referimos a cualquier tipo de procedimiento, de técnica o un soporte legal que nos permita de manera cierta certificar el género o el sexo de las personas. ¿Por qué las ponemos en diferentes categorías? Porque cuando hablamos de certificar el sexo de las personas, eso es inamovible, que quede claro. El sexo es biológico. El sexo no se puede cambiar. ¿Ya? No se puede cambiar. El sexo se determina XX para la mujer, XY para el varón. Eso no se puede cambiar. Ese es el sexo biológico. Pero también nos permite en nuestro país identificar el género de las personas. El género se puede cambiar. ¿Ya? El género se puede cambiar porque el género es la construcción de un nuevo rol. Si uno nace varón y no está conforme con ser varón, puede construir un nuevo rol, una nueva persona. ¿Cómo va a ser esa persona? Si nace varón, quiere ser mujer, construye un nuevo rol. ¿Ya? Pero dirán, ¿y eso se puede certificar? Sí, se puede certificar. Tenemos nosotros una ley en Bolivia que nos permite certificar el género de las personas. Esa es la ley 807. Esta es la ley de identificación del género de las personas. En Bolivia está autorizado ya el cambio del género de las personas. Ahora van a ver ustedes que en el transcurso de esta parte, que a veces decimos sexología forense solamente es homosexualidad, transexualidad, transgénero, bisexualidad, solamente esa parte. Esa parte es esa. Pero en realidad la sexología forense empieza desde el nacimiento. Por eso que es importante, y para ustedes también es muy importante tomar en cuenta. Entonces,
Dentro de la identificación, ¿de qué manera podemos identificar el sexo o el género de las personas? Bien, entonces las diferentes formas que tenemos para identificar el sexo o el género de las personas es identificación por asignación, identificación genética, identificación legal, identificación por costumbre. Algunos de estos va a ser identificación del sexo y otros identificación del género. Identificación por asignación. No veo bien. ¿Qué dice? Leo también. Bienvenido. Bueno. Empezaremos por identificación por asignación. Consiste en la simple observación de la región genital por la persona que atendió el parto. Este resultado se plasma en el certificado de nacido vivo. Que de acuerdo a la ley 548, en su artículo 25 tiene carácter gratuito. Tiene carácter gratuito. Vamos a precisar también acá algunos términos que es necesario que los tengan claros. A ver, cuando se está teniendo un parto, ¿ya? ¿Quién es la persona, ¿ya?, que va a dar el certificado de nacimiento? ¿El médico que atiende el parto o el especialista en recién nacidos? ¿Qué se llama el especialista? Neonatólogo, ¿no? ¿Quién va a dar el certificado de nacimiento? ¿Y qué hace el APGAR? ¿Y qué hace el APGAR? Acaban de perder la materia.
tienen que precisar. El certificado de nacimiento da el oficial del registro cívico. Y acá lo tenían el nombre. El certificado de nacido vivo. De nacido vivo. Son cosas diferentes. Ahora, ese certificado de nacido vivo, ustedes lo tienen registrado. No dice simplemente el médico que atendió el parto, ¿no? No dice. Dice la persona que atendió el parto. Porque siendo normal, y eso ya habíamos visto anteriormente, el parto puede ser atendido por un médico, puede ser atendido por una enfermera, puede ser atendida por una matrona o por otros. Así dice el certificado de nacido. Si ha sido un policía, alguien tiene que decir quién ha sido el que atendió en primera instancia el parto. ¿Ya? Por eso que no dicen el certificado de nacido vivo, no dicen simplemente qué médico atendió, ¿no? Qué persona. Y ahí tienen casillas para ver enfermera, matrona, etcétera, etcétera, quiénes atendieron. Bueno. Este certificado de nacido vivo, de acuerdo a la ley 548, que es el código de la niña, niño y adolescente, antes se llamaba ley 2026, ahora ya se ha modificado, en su artículo 25, inciso C, dice que tiene que traer forzosamente, ¿ya? Este primer certificado tiene que ser de carácter gratuito. El primer certificado de nacido vivo tiene carácter gratuito. Eso con la finalidad de que ante la necesidad de que todos los gestantes y habitantes que nazcan en Bolivia tengan ese documento y no pongan de pretexto que no tienen recursos, este documento es gratuito. Bueno, les decía que este método de identificación por asignación es el más común de todos, y más del 96%, 98% no tiene mayor problema. Que hemos indicado que consiste en la simple observación de la región genital de la persona que está naciendo por parte de la persona que atendió el parto. Miren qué sencillo. Cuando nace la criatura, uno ve la región genital, ve vagina, mujer, pene, varón, vagina, mujer, pene, varón, lo más sencillo. Y más del 98% es tremendamente sencillo. Sorpresa, ¿sabe? La criatura tiene pene y vagina. Ustedes saben qué se llama eso, ¿sí? ¿Qué es? Hermafrodita, perfecto. Ahora ahí viene un problema para ustedes. ¿En qué parte del certificado de nacido vivo dice hermafrodita? No dice. ¿Qué hacen? No puede ir el certificado indicando que no es ni hombre ni mujer, que esa casilla esté vacía. ¿Ya? Entonces, ante la duda, recuerden esto, estamos hablando de certificado. El certificado viene de certeza. Certeza quiere decir que no hay duda. Entonces, cuando no hay certeza, no se puede hacer ningún tipo de certificado. Tiene que ser certeza. ¿Ya? Uso de documento falsificado, certificado médico falso, son delitos que están en el Código Penal si uno los utiliza mal. Bueno, entonces, ante la duda, para nosotros no hay pseudohermafroditismo masculino, pseudohermafroditismo femenino. O es hombre o es mujer. ¿Ya? Y para saber si es hombre o mujer, hay otra forma de identificación. Tenemos que recurrir a la siguiente. Esto es identificación genética.
consiste, identificación genética, consiste en el estudio de los cromosomas de acuerdo a la clasificación de Denver, del cariotipo normal humano. Cuyo par, ¿sí? Del cariotipo normal humano. Igual voy a repetir todo de nuevo, siempre repito. Cuyo par sexual XX corresponde a la mujer y XY al varón. Este resultado se plasma en el certificado laboratorial genético. Bueno, les parecerá tal vez mucho tiempo, pero en el año 1965, en Colorado, en el estado de Colorado de Denver, se hizo una clasificación donde estuvieron presentes especialistas de todas las áreas de salud que tienen que ver con la parte genética. Genetistas, biólogos, médicos, embriólogos, todos ellos se reunieron y lo interesante es que este trabajo ha sido de los muy pocos que al ser una comisión bastante grande se la pudo realizar en menos de 20 días. Porque todo el trabajo tarda N años, el estudio de la parte genética del cariotipo general humano, general, ¿ya? Del ADN a ARN, no sé si se acuerdan, han tardado 10 años, este menos de un mes, porque parece que la naturaleza colaboró mucho. Entonces se identificaron los 46 cromosomas que tenemos. De los 46 cromosomas, ustedes han visto que siempre hablamos por pares cromosómicos, ¿sí? Por pares cromosómicos, que eso equivale a 23 pares. ¿Y por qué se llaman pares? Porque en realidad son muy similares de dos en dos. Eso es la naturaleza que ha facilitado. Por ejemplo, resulta que esta clasificación de Denver tiene 7 grupos, A, B, C, D, E, G, tiene 7 grupos. Pero, parte de la naturaleza, resulta que los cromosomas no todos son del mismo tamaño,
no todos tienen los mismos brazos cromosómicos. Esto voy a hacer más largo. No tienen los mismos brazos cromosómicos. Estos son los brazos cromosómicos, sino que paulatinamente van disminuyendo de tamaño. Se empieza el primer grupo con los pares cromosómicos más grandes, segundo más pequeños, tercero, cuarto, quinto. Y cuando llegan al último grupo, donde está el par 21, par 22, son muy pequeñitos, se llaman acrocéntricos. Porque en realidad casi no tienen brazos cromosómicos arriba. No tienen, ¿ya? Ha ido bajando, bajando, y estos son muy pequeñitos. Hasta el par 22 se ha encontrado por pares. Par 22. ¿Se acuerdan del par 21 algo en particular? La trisomía. Trisomía del par 21, ¿qué se llamaba? Síndrome de Down, ¿no? ¿Y por qué se llamaba trisomía del par 21? Porque hay cromosoma de más. Porque en lugar de ser un par, el par es de 2, eran 3 iguales pequeñitos, y por lo tanto había 47 cromosomas, un cromosoma de más. Ese era el par 21. Y el par 22, ¿sí? Y son pequeñitos. Son muy pequeñitos. Ellos son pequeñitos. ¿Las personas? No, no tienen nada que ver. Todos tenemos grandes y pequeños. Todos tenemos que tener 46 cromosomas. Todos. El que no tiene, disculpen, ya tiene una alteración. El que le falta un cromosoma tiene alteración. El que le sobra un cromosoma tiene ya una alteración. Bueno, ya tenemos los 22 pares que los hemos ido ajustando en 7 grupos. Pero resulta que nos ha sobrado un par que no es par, que no es homólogo, que no es igual. Nos ha podido sobrar esto, fíjense, que es equivalente al grupo C más o menos en cuanto al tamaño. Nos ha sobrado un par, un cromosoma, perdón, así, y otro así. Este par, que no es par, no es igualito, que nos ha sobrado, si los dos son X, lo que nos ha sobrado, este es el par sexual. Esto es mujer. Pero puede que nos sobre también un cromosoma grande, que nos sobre un cromosoma más o menos grande, ¿ya? Y fíjense, y un cromosoma pequeñito tipo acrocéntricos, ¿ya? Tipo acrocéntricos así, que solamente tiene los pares, perdón, los brazos cromosomas, solamente una parte de los brazos largos y el otro no tiene. Pero ahí está algo con lo que a nosotros siempre nos han dicho. Este es el cromosoma Y. ¿Qué tiene de cromosoma Y? Simplemente le damos la vuelta, porque normalmente no está en ese orden. Tenemos, y ese es el cromosoma Y. Entonces, si tenemos desiguales, pero uno es X y el otro es Y, este corresponde al sexo masculino. Ahora bien, continuando con lo anteriormente que les decía, si sacamos una criatura que tiene características sexuales de varón y de mujer, pene y vagina, no nos tenemos que fijar cuál es más destacado. No. Podemos decir, esto es más pene o es más clítoris. No es pene, no. No tenemos que cometer esa barbaridad. Independientemente de lo que les decía, si es pseudo masculino o pseudo femenino,
tenemos nosotros que fijarnos la parte genética. El genetista tendrá que hacer el certificado y dirá, los cromosomas analizados, generalmente puede ser en la parte interna o en la sangre, en la parte interna de la boca, corresponden a los cromosomas XY, por lo tanto es varón. El genetista no tiene que ver la parte sexual de la criatura, la región sexual, sino simplemente va a ver la parte genética. Una vez que ha visto la parte genética, ahí se procede a hacer todos los cambios que se quieran. Se puede decir, a partir de ahora ya sabemos que genéticamente, sexo biológico, acuérdense, es varón, entonces ¿qué se le hace? Tal vez una cirugía a lo que parecía la vulva, a tratar de darle hormonas masculinas, todo lo que corresponde al hombre, pero teniendo la certeza de que sí es varón, ¿sí? Y aquí en la parte pública, doctor, no hay ningún laboratorio que te cubra, ¿no? ¿Perdón? Aquí en la parte pública, por ejemplo, si hay esa duda, ¿hay algún laboratorio que cubra esa parte? Sí, muy buena su pregunta. Depende del Ministerio de Salud, queda junto a la Fiscalía, o sea, frente a la Corte Superior. Ahí queda, ¿ya? Pero no es, digamos, tan sencillo, ¿ya?, hacer este estudio, sino que por intermedio de ellos hay que mandar. Pero hay posibilidades. Y el que tiene recursos, pues los hace. No sé si acá también los hace directamente, pero cualquier laboratorio manda afuera también. Sí. Bueno, entonces ya hemos visto identificación genética. ¿Qué nos tocaba después? Identificación legal. Con base al certificado de nacido vivo, se realiza el asiento correspondiente en una oficialía de registro cívico oficialía de registro cívico. Llaman también oficialía de registro civil. Y como constancia, ahora fíjense, como constancia, nos entregan el certificado de nacimiento que, de acuerdo al artículo 97 de la ley 548, tiene carácter gratuito. Bueno, para relacionar, el primer certificado de nacido vivo en la ley 548, artículo 25, tiene carácter gratuito. El primer certificado de nacimiento en la misma ley, artículo 97, tiene también carácter gratuito. Los dos tienen. Ahora,
en Bolivia, voy a serles muy franco porque parte del trabajo no es teoría, ¿ya? Tenemos uno de los servicios más eficaces que existen en cuanto a la certificación del certificado de nacimiento. No es gratuito, ¿no? Más que el primero. Pero ustedes van a cualquier oficialía, si no tienen problemas con sus apellidos, el certificado, ¿en qué tiempo sacan? 5 días. Menos de un minuto. Es el tiempo que se tarda en imprimir. Ni siquiera ahí hay que ponerle el sello del escudo de Bolivia que antes se plastificaba. Ahora ya viene en el extremo izquierdo inferior el QR. Así que en cualquier parte del mundo ustedes pueden entrar al QR y ven si ese certificado es legal o no es legal. Lo único que eso cuesta 50 bolivianos más un boliviano si uno no ha sacado la fotocopia. Pero ¿qué tiempo tarda? El tiempo en que leen su carnet de identidad y le imprimen la hoja y le ponen el sello. Eso es lo que tarda. Nada más. Es excelente. Y uno puede sacar la cantidad que quiere. Uno puede alterar la identificación legal. Tipo si nació siendo mujer, cambiarse a hombre o viceversa. Sí. Bajo la ley 807. Exactamente. Pero solamente a los transexuales y transgéneros, al homosexual y al bisexual. No por identificación, sino por solamente trans. al transexual y transgénero que la ley 807 les permite. Ley de identificación del género. Porque si no podría ir un hombre a una cárcel de mujeres, ¿no? Hay casos interesantes que tal vez vamos a comentar. Y por último, identificación por costumbre o social. De acuerdo a la ley 807, se permite de manera legal la identificación por costumbre para todo transexual o transgénero que desee construir su nuevo rol. Todo lo anterior que hemos visto es la certificación de una manera o de otra, la certificación del sexo de las personas. Ahora, la identificación social o por costumbre nos permite identificar legalmente el género de las personas. ¿Qué quiere decir? Que ahora a través de esta ley se puede construir un nuevo rol, se puede crear una nueva persona, ¿ya? Y con un sustento legal que está en la ley 807, que es solamente para los homosexuales, para los transexuales y transgéneros.
nos faltaría diferenciaciones sexuales, ¿sí? Y relación médico-legal. No he leído esa parte, no. Pero ahí no me quedaré. Bueno, nos veremos entonces en la próxima clase. Tomen en cuenta, como les dije desde un principio, terminamos la segunda unidad, si no hay ninguna observación de por medio, probablemente tenga que ser realizado. Y otra cosa, ¿han nombrado algún representante del curso? ¿Existe o no? Mauricio Tapia. ¿Y dónde está Fabricio Tapia? Ya, entonces un favor. Bueno, de todas maneras es cuestión de ustedes. Ya, entonces es para que yo le dé su número, usted me dé su número, por intermedio de él podamos comunicar. Eso es para empezar, de que ya tengo que darles las diapositivas del primer tema. Concluimos esto y les doy el segundo tema y así todos los temas ustedes tengan las diapositivas. Bueno, eso sería.